estamos. Estamos empezando el último bloque, que es el primero, pero ahora esta vez será el último de la ABC del emprendimiento para hablar de un tema bastante relevante, que es cuáles son las implicancias del régimen ProPyme para los emprendedores. Vamos a hablar también de la reforma tributaria, muchas cosas que importantísimas para todos ustedes que están emprendiendo, que están empezando, que tienen un negocio y que necesitan saber. ¿Con qué partimos el día de hoy? Con un experto, un gran abogado y presidente de la Convención Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio, don Cristian Aste, por favor. Estuvimos conversando ahí detrás cámaras. ¿Cómo no está? me cabe la menor duda que Muy hablamos bien, con un experto. ¿Qué tal? Hola. Lo saludo nuevamente. Perfecto, por favor, tome asiento nomás, Permiso. Cristian, vamos a Tome estar hablando asiento. ahí. Hombre que ha hecho a clase. interrogar. Ya. Y en segundo lugar, estamos aquí en el estudio con Diego Plaza, que es contador, auditor, experto tributario. Es como para hacerle un altar. Oye, ¿no? sí. Como Y tiene un canal de YouTube que no yo puedo mencionar. yo a los contadores, porque a mí se me hace cuesta arriba todo eso. Así que, Se ve entretenido, entonces. experto tributario, tiene Maxa. ¿Lo dije bien? Maxa. Venga para acá con nosotros. Oye, ¿por qué no ¿Qué tal? puedo nombrar el nombre del canal? Algún qué? día lo voy a decir. Algún día voy a decir. ¿Cómo Pero estás, se viene Diego? una conversación Bien, bien. entretenida con Ah, ya. expertos. Vamos a jugar el rol acá, obviamente, de personas que quieren. Muchas cosas no vamos a saber y para que ustedes, obviamente, Sí, puedan nos tienen que estar explicar aprendiendo. todo. Así que Diego, asiento. por favor, toma asiento. Nosotros nos vamos a sentar acá para poder conversar con ustedes. Así es, vamos a estar conversando temas súper interesantes. Hay mucha expectativa, en relación a lo que vamos a estar conversando, porque obviamente esto es una noticia en desarrollo, no sabemos qué es lo que va a pasar con la reforma tributaria. Entendemos que hay un experto aquí, que en este caso es Cristian y don Diego Plaza. Y me gustaría saber un poquito la opinión de ustedes en relación a lo que se está viniendo con el tema de la reforma tributaria y estar también dando una mirada, entiendo que es difícil a veces, también positiva, educativa, pero también en qué podría beneficiar eventualmente a los emprendedores. Parto con usted, don Cristian, su visión, que probablemente sea crítica. Lo que pasa es que la reforma tributaria no se compadece con los tiempos que estamos, porque estamos en un proceso inflacionario donde hay un estancamiento en la economía y esa contracción no se ve como muy razonable hacer o discutir una reforma tributaria que lo que hace es afectar o comprometer el ahorro y ahuyentar en cierto modo la inversión, porque una de las modificaciones que se propone es gravar con una tasa de diferimiento el ahorro de las empresas. Eso significa que las empresas que en vez de retirar los dueños su flujo, lo han invertido, van a tener que pagar un impuesto como castigo por no haber retirado esas utilidades. Entonces eso parece impropio y yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Por otro lado, aun cuando se hizo una indicación que ajustó la tasa, porque en principio era un 1,8% sobre el total de la utilidad acumulada, ahora un 2,5%, pero sobre el 22%. Eso ya me parece a mí un golpe al ahorro mortal, además que vulnera principios constitucionales, porque esas utilidades ya pagaron impuestos y lo que resta es que se retire. Y no se han retirado, por lo tanto, el argumento que se da de que es un diferimiento, pero es un diferimiento legal. Luego está la tarifa nueva que va a agravar a muchas pymes también, indirectamente, a las sociedades dueñas de una pyme, porque cuando se hagan retiros a las empresas que están sujetas al régimen general, va a haber una tarifa de retención de un 22%, porque se va a desintegrar el sistema, lo que también va contra todos los principios. En Australia hay integración y hay 12 países OCDE que hay exenciones para los retiros o dividendos. En Chile la integración dio muchos resultados, permitió que el país creciera. O sea, Chile el año 80 estaba en quinto lugar en la economía, primero era Venezuela, el año 2014 Chile pasó a ser primero y toda esa diferencia obedeció a que Chile creció más que el resto de América. Entonces, eso es mi opinión preliminar, que no considero que sea una reforma que se condiga con los tiempos. Perfecto. A destiempo, según tu opinión, en este caso, Cristian, y el tuyo,
Don Diego, también como experto, en contador, auditor, experto tributario, ¿cuál es tu visión? Siempre enfocándolo a las pymes, al pequeño emprendedor, a esa persona que está comenzando, que eventualmente no tiene trabajadores, que se está lanzando en formalizarse, que antes no estaba formalizado, ahora quiere formalizarse. ¿Cómo es el tema de la reforma tributaria? Ya mira, ahí voy a empezar por un poco tomar las palabras de Cristian. Creo que, claro, la reforma en sí, en completo, es una reforma complicada por el momento económico, por las repercusiones que va a tener y probablemente las decisiones que va a tomar la gente a que le afecte efectivamente esto. Ahora, desde el punto de vista de las pymes, que es lo que nosotros representamos, si la gente no nos conoce, somos Maxa, somos de una fintech, una empresa financiera que está enfocada justamente al segmento microempresa, pequeña empresa, donde probablemente es donde la reforma sí aporta, ¿ya? Eso es importante, y no estoy... es para poder aclarar básicamente que concuerdo en lo que Cristian dice, son puntos, pero, al final. Claro. pero de que finalmente las pymes sí tienen algunas cosas que se van a mantener. Por ejemplo, el tema de integración se mantiene en la pyme, en el sistema ProPyme, como dijeron al principio, entendiendo que el ProPyme tiene un contexto de venta entre 0 y 75.000 UF y ahí son categorizadas. De hecho, el propio sistema de impuestos internos te deriva a ser la empresa desde el sistema general cuando eso ocurre. En este caso sí hay algunas cosas que son interesantes, como lo que hablábamos tras cámara, el IVA que iba a tener cierto tipo de condonación, por decirlo, en una etapa inicial. Se van a mantener algunos beneficios. Hay un beneficio como en el primer año como de las pymes, en ¿o el no? primer año, claro, cuando nacen. Cuando nacen, seguramente ya. vamos a andar más en eso. Pero claro, por ese lado, la empresa que califica dentro del segmento ProPyme ¿Ya? sigue manteniendo beneficios y algunos se amplían un poco a razón de lo que la reforma es. Ahora, de si el conjunto de herramientas está en el momento propicio, eso es finalmente la gran duda. Porque como dice Cristian, hay que esperar qué es lo que va a pasar en estos días y ver si se lleva a cabo todo, porque efectivamente hay algunas cosas que van a ser extremadamente fuertes de asumir, por ejemplo, por los empresarios. Claro. Y en el sentido, y podemos quizás como puntualizar más, dimos el ejemplo como del beneficio del IVA en este primer año como a las pymes que están naciendo. ¿Qué otros beneficios podría traer, para que no lo veamos todo como desde el trago amargo en el fondo? Quizás hay algo que las pymes en el fondo se puedan ver beneficiadas además con esta reforma, o quizás también desde tu punto, Diego, hay algo que las pymes podrían empezar a prepararse para esta reforma. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué cosas hay que tener en consideración, por ejemplo? Mira, beneficios en sí, yo diría que más que nada son atenuantes. Por ejemplo, conversábamos recién de los impuestos a las empresas. Todas las empresas del sistema general con las pymes, por decirlo, o los que calificamos para el régimen ProPyme, tenemos algunos beneficios, como pagar 2 puntos menos que el 27 que paga el régimen general. O sea, partimos de un 25. Perdón, Diego, si lo podemos separar, solamente para que se entienda, hay dos mundos, la gran empresa y la empresa pequeña. Claro. La gran empresa está al 27. Y la empresa chiquitita están al 25. Claro. Eso es lo que estaba explicando, ¿cierto? Claro, y para que la gente lo entienda de manera mucho más clara, son 75.000 UF, o sea, son 3.000 y algo millones en el año. Todavía las empresas que califican como el sistema ProPyme, que son las empresas más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Esas son las famosas ProPyme general, creo. Claro, en esta gran división. Ahora, en razón a eso, claro, en el tema pandemia bajamos la tasa a un 10%, que era lo que nos compartía Cristian delante. Claro, y lo que pasó es que la propuesta inicial decía volver de 10 a 25. Ahora, por ejemplo, un beneficio se podría entender que es justamente esto de volver de manera gradual, desde un 15 a un 20, a un 25, en 3 periodos tributarios más, partiendo del que ya viene. O sea, ya la gente tiene que, por ejemplo, tener claro que el próximo periodo tributario ya no va a ser un 10%, sino que va a ser un 15%. Ya se va a subir subiendo por los próximos 3 años. Hasta llegar al 25. Claro. Y hay otros que se mantienen, por ejemplo, la reinversión, que es un concepto de que permitía, en cierta forma, partir la base tributaria. Si yo tenía que tributar por 10 millones, me permitían tributar por 5 para bajar los impuestos, pero el resto quedaba dentro del saco de utilidades de la empresa
también se va a mantener, pero tiene restricciones. De hecho, la gente tiene que interiorizarse mucho. La mayoría de las restricciones están basadas en que muchos beneficios eran a 100.000 UFs y bajaron a 75.000 UF para hacer más par con esta división que decíamos de pequeña y gran Pequeña empresa. y gran empresa. Pero yo diría eso, diría que más que nada son como atenuaciones a volver a una realidad más que beneficios en sí. Perfecto. Entiendo también el punto que dice Cristian, viendo una mirada más global, porque cuando más nos enfocamos macro. al PYME, yo sí veo algunas cosas positivas que apuntan al PYME. Para los que me siguen en redes sociales, saben lo que opino yo en relación a pagar el IVA cuando uno está comenzando, porque estar pagando el IVA cuando tú recién te estás formalizando duele mucho, Sí. por lo cual eso yo lo encuentro positivo, pero Cristian tiene una mirada también un poco más global, un poco más macro, sobre la intención que tiene esta reforma tributaria, que es recaudar más, recaudar al menos el 4.1 del PIB, significa que todo lo que se produce en el país, recaudar 4 puntos, por lo cual se hace esta reforma con la intención de recaudar esto, pero lo que dice Cristian, y es bueno escucharlo también, es que no es el minuto adecuado, probablemente no se recaude ese 4%. A ver, el gobierno mismo ha ido bajando sus expectativas. Recordemos que el gobierno de Gabriel Boric en primera vuelta planteó que iba a recaudar 8 puntos del PIB. Segunda vuelta lo bajó a 5 puntos del PIB y en el programa a 4.1 puntos del PIB. Ahora ya están hablando de 3,5 puntos del PIB, incluso menos. Ahora, respecto de los beneficios que tendrían las pymes, la verdad que la cláusula PYME tiene que ser corregida. Y no hay ninguna norma orientada a corregirla, porque muchas veces el dueño de una pyme lo hace no a través de como persona natural directamente, sino lo hace a través de una sociedad. Y cuando lo hace a través de una sociedad, pierde los beneficios de la pyme, él como dueño. O sea, la pyme sigue tributando con una tasa más baja, pero cuando él retire, ya no tiene la integración. No va a poder usar como crédito el impuesto pagado por la empresa en un 100%. Va a perder ese beneficio. Por otro lado, las pymes, y como lo explicaba antes Diego. como lo explicaba Diego, las pymes tienen beneficios como por ejemplo la depreciación instantánea. Compran un activo y lo van a poder depreciar en el mismo ejercicio en que hacen el gasto. Lo que significa que van a tener, porque al minuto que empiezan a operar tienen inversiones altas, eso va a traducirse en que normalmente tienen pérdidas, pero ese es un beneficio entre comillas con la reforma nueva, porque la reforma nueva te impide aprovechar las pérdidas en un 100%. Entonces hay una norma gradual ahora, porque hubo mucha objeción, que te permite un uso gradual de las pérdidas, pero la idea del Ejecutivo es acotar el beneficio al 50%. O sea, si tienes una pérdida de 80 y tu utilidad del ejercicio es 100, vaya a poder aprovechar solo la mitad de la pérdida. Es decir, 40 y va a tener que pagar impuestos sobre 60. Cristian, ¿te parece que hagamos un pequeño ejercicio para explicar bien a la gente? Porque mientras más didácticos seamos, más vamos a poder ayudar a los emprendedores, que muchos, créanme, porque hay gente que nos ve, que están partiendo, están desde la venta de, qué sé yo, de maní confitado y se quieren formalizar con su carrito, hasta personas que están haciendo, qué sé yo, productos con lana en el sur de nuestro país. Y para ser bien didácticos, cuando nosotros tenemos un ejercicio en un periodo, había un beneficio en el cual yo algún tipo de activo lo podía depreciar, significa llevar a gasto en un solo periodo, no en 5 años, por lo cual ese gasto era chiquitito. No, lo llevaba como pérdida al año completo, a ese periodo, por lo cual rebajaba mi base imponible y hacía que pagara menos impuesto a la renta. ¿Cierto? Que eso era un tremendo beneficio, era muy bueno. Habían personas que realmente lo utilizaban porque beneficiaba también la inversión. Invierto, lo llevo a gasto al tiro, pago impuesto a la renta, por lo cual tiro para arriba con mayor fuerza. Eso es lo que tú estás explicando, dejaría de ser así. Eso es lo que estoy explicando. Sí. Mira, en general, todos los países apuntan a que tú las inversiones las puedas recuperar rápidamente, sobre todo por el efecto inflacionario, porque tú lo que gastas ahora no es equivalente a lo que va a significar el valor del activo en el futuro. Entonces todos apuntan a medidas de depreciación. Incluso en el Reino Unido hay una super depreciación, donde te dicen, mira, si rebajáis el valor del activo más un 25%. Un beneficio si lo quieren hacer al tiro. Claro, o sea, te permiten, ¿para qué? Para potenciar la inversión de activos. Entonces esa idea estaba implícita en las pymes, en el sentido de que una empresa pyme, el valor del activo lo va a poder depreciar automáticamente, y la reforma anterior
también establecía ese beneficio para otras empresas donde tú podías repreciar a 1/10 de la vida útil. Es decir, si el activo tenía una vida útil de 10 años, lo podías llevar a 1 año a resultado. ¿Qué significa eso? Que cuando tu gasto en activos fijos es más alto que tus ingresos, que es lo normal, porque son inversiones importantes, imaginemos un inmueble, o máquinas, o vehículos, etcétera, tu resultado va a ser negativo. Tu resultado, aun cuando tú, desde el punto de vista financiero, tú tengas utilidad, importa eso. desde el punto de vista tributario, va a ser negativo porque pudiste usar el 100% del gasto. El punto es que con la indicación o el proyecto del gobierno, ese resultado negativo tú solo lo puedes aprovechar para el otro ejercicio en la mitad. Ahora hay una indicación que hizo un cambio, porque esto era muy potente el efecto. Entonces dijo, mira, el próximo año un 85%, de ahí un 60% y de ahí un 50%. Pero ¿cuál es el objetivo a largo plazo? Que es la mirada que hace el inversionista, que lo va a aprovechar el 50%. Entonces, no es una norma pensada en fomentar la inversión en activos. Diego, si lo pudieras llevar en práctico lo que acaba de decir Cristian, a mí se me ocurre una idea, pero me gustaría que también lo explicaras tú. En el caso, suponte, de un emprendedor que quiera dedicarse a la confección de ropa y va a comprar una máquina de confección carísima y con esa va a comenzar, por lo cual, si pudiera depreciarla de forma en el mismo periodo, beneficiaría porque si llega a tener utilidades, claro, va a tener esas pérdidas. Pero esas pérdidas al otro ejercicio solamente la podría utilizar al 50%. Si lo pudieras explicar en práctico para las personas. Mira, ese punto que está tocando Cristian es súper importante porque en el fondo es como contradecir el beneficio, porque finalmente, como tú bien ejemplificabas, por ejemplo, pongámosle valores. Ya, la máquina costó 10 millones y resulta que nosotros en el año Ahora ser la dueña de la empresa de confección. La dueña de la empresa. Necesito entender. Eso. Compramos una máquina de 10 millones y supongamos que nosotros teníamos una utilidad durante el ejercicio de 5. Lo que pasaba ahora es que en un balance decíamos los 5 menos los 10 de la inversión, quedamos con menos 5. ¿Cuál era el beneficio? Que si el próximo periodo nosotros teníamos una utilidad, tomábamos los mismos 5 millones negativos y los restábamos. Tal cual. Por ende se cumplía el beneficio, tú sentías que finalmente se había cumplido lo que tú necesitabas y toda esa inversión que tú hiciste se ve materializada en un movimiento y obviamente te potencia mucho más para crecer. Y de hecho respeta mucho más el sentido de búsqueda de las reformas, que es liquidez. Entonces lo que buscaba, no pagas impuestos, tus impuestos están cubiertos por esto, y más etcétera, etcétera, y por ende tenías más movimiento. plata en la caja. Que ese era como el final en este caso del ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a encontrar con el mismo ejercicio, con los mismos 5 millones en contra, pero en la próxima ocasión solamente vas a ocupar 2,5. ¿Y qué va a pasar eso? Que los otros 2,5, que podrían ser liquidez en la caja, para poder seguir creciendo, poder seguir invirtiendo, ya van a tener que esperar. Ahora, ¿cuándo termina eso? Esa es la gran pregunta, porque si después va a volver en un loop de 50, 50, 50. Pero ¿hasta cuándo van a tener que esperar? ¿Hasta cuándo en el fondo van a quedar en el aire esos 2,5? Claro, ahí entramos en otro tema, que yo creo que debe ser justamente lo que Cristian también debe pensar, que es que ahí ya lo que tenemos que esperar es que empiecen a salir los enunciados de impuestos internos que digan cuándo termina, cómo se aplica. Entonces finalmente, claro, no existe una claridad, pero efectivamente la gente al darse cuenta de que a poder ocupar 5 o ocupar 2,5, imagínate montos más altos. Sí, entonces finalmente el desmedro de uso y la liquidez, que es lo que profesaba la antigua, no la antigua, sino que la reforma actual, que se supone ser potenciada por esto, aquí se ven desmedro. Diego, y yo quiero saber, en el fondo, desde tu punto de vista, desde tu análisis profundo de lo que es este proyecto de reforma tributaria, ¿qué cosas se pueden mejorar? Yo creo que lo que se podría mejorar, y más que mejorar, en realidad mantener lo que teníamos. ¿Ya? Porque, o sea, no cambiar, dices tú. Claro, no cambiar, porque en efecto la reforma anterior sí te permitía tener claro muchas cosas. Además que tomemos en consideración algo, que estos cambios de este tipo, normalmente la gente no lo sabe. No sabe controlarlo, no sabe ocuparlo. Entonces ahí es donde pasamos a un tema que estamos conversando recién con Cristian, que era el tema de qué tan informado es nuestro segmento. Sí, no hay herramientas de información salvo justamente espacios como este, donde la gente puede saber. El ejemplo que puso Jaime puede ser súper... O sea, yo soy una persona que no sé nada y puedo estar emprendiendo,
O sea, no es mi fuerte, pero podría. Están emprendiendo, pero podría. Ustedes están emprendiendo. Y en ustedes todo. me hablan, claro, desde un mundo que parece para mí un techo Sí. así como Otro gigante, idioma. una bóveda gigante, y que me es muy difícil de entender. Sí. Entonces, ¿cómo yo aprendo esto? ¿Cómo yo me interiorizo con Claro. esto que es tan Muy esencial? buena pregunta. Es tan esencial para yo poder seguir adelante Sí. con mi ¿Cómo emprendimiento. me educo? Dice la De hecho, yo creo que el gran... Ahora, entiendo que no es el propósito del por cual existe impuesto interno, Por supuesto, pero creo que la gran problemática es educacional. O sea, finalmente tenemos el cómo un hoyo ocuparlo. gigante en ese sentido. Mira, imagínate el siguiente ejemplo. La reforma actual está hecha para crecer, para financiarse, para tener caja, etcétera, etcétera, mientras tú no seas capaz de tú mismo financiar. Exacto. Ya, esa es la primera premisa. Hay cosas negativas sí también dentro de ella, que es como la evaluación de los bancos y otras No cosas todo quizás lo que se pueden brilla es ver. oro, ya. Pero imagínate que tú hoy día no sé, tenías la capacidad de ir creciendo, Ujú. ir comprando más mercadería. Vamos a un negocio súper básico, a la venta del maní. Tú comprabas una cantidad de maní, Sí. lo vendías, tenías que comprar más, porque tu clientela crecía, etcétera, etcétera. Mientras tú siguieses en una escala de crecimiento, nunca ibas a pagar tú. Porque estabas comprando Y para tenías volver a recargarte para- hasta que tus ventas fueran capaces de autofinanciarte y en realidad ya tú tuvieras dinero Financiar para la pagar. expansión. Y ese momento ya sería el problema feliz, que es cuando tú tienes dinero en la caja, Donde me estoy tienes abanicando, donde me estoy reinversión, abanicando, tienes claro. plata en bodega, etcétera, etcétera. Pero hoy día, ¿qué es lo que va a pasar? Que justamente, como decía Cristian, te cortaron porque ahora te dicen solamente puedes usar el 50%, inclusive de lo que tú tienes en inventario. Recordemos que antes, o sea, no antes, sino que en la contabilidad tradicional el inventario también es parte de las Es cosas parte que no de se los- consideran sí. pérdidas y por ende tenían una composición distinta. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los activos. Po. Entonces creo que el tema es su educacional. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que puede llegar a pasar y es lo que la gente también tiene que evitar? El acostumbramiento. ¿Por qué? Porque ya para el próximo periodo de renta, la solución no va a salir, por ejemplo, porque esto se toman como datos de emprendedor. Oye, si tenía utilidad, anda a comprarte un vehículo. Ya ir a comprarse un vehículo hay que empezar a evaluar. La si camioneta, realmente- dice. claro, claro. claro, como todos esos movimientos de, oye, compra mercadería antes de fin de año y te estoqueáis, y de esa manera podéis seguir creciendo, que es súper válido. Se supone que para eso fue hecho Eso se llama maniobra. Son, Claro, son maniobras. mecanismos Son maniobras, son Claro. formas de. Claro, son formas de. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuevamente hay que entrar en un nuevo rigor de tener que volver a aprender todo de nuevo y ver cómo aplica justamente esos beneficios. Por eso Cristian se ha hablado siempre del tema de poder llegar pronto como país a un consenso tributario que no se esté cambiando cada 3, 4 Claro. años, 2 años, que sea un consenso que nos permita por último educarnos, aprender, acomodarnos también, generar nuevas prácticas, pero en el largo plazo. Yo no sé cómo lo ves tú. Gran Yo creo que desafío. ese debiera ser el compromiso del poder político y que no está. O sea, si nosotros repasamos nuestra historia, Chile, como ya explicaba, creció bien hasta el 2014, que coincidentemente fue la reforma del gobierno de Bachelet, una reforma del ministro Arena, que la vendió como la gran reforma, que iba a significar una recaudación de 3.5 puntos del PIB. No recaudó eso, recaudó menos de la mitad, y con dos normas que fueron muy recaudatorias, que es la declaración voluntaria de las platas que estaban afuera y la del impuesto sustitutivo. Luego, el propio gobierno Bachelet, frente al fracaso y el fiasco que era la reforma, hizo una reforma nueva, con la ley 20.899. Llega el gobierno de Piñera, promueve una reforma distinta, que era volver a la integración tributaria tal como lo tiene Australia y lo tienen otros países. En Estonia, por ejemplo, tú tributas cuando distribuyes el dividendo a los accionistas. En Irlanda hay impuestos diferenciados, lo mismo que en Uruguay, es decir, la empresa tiene un impuesto corporativo, en Irlanda un 12,5%, que eso sí beneficia a la empresa, y cuando retiran o distribuyen dividendos un 20%. Por lo tanto, la tasa máxima llega a un 32,5%. Entonces, el gobierno Piñera quiso integrar el sistema para todos, considerando que era muy injusto que tú perdieras el uso del crédito, pero como no tenía mayoría en el gobierno, tuvo que ceder y estableció el sistema parcialmente integrado. Ahora llega este gobierno y quiere borrar la integración, lo que vulnera normas de constitucionalidad, porque tú ya pagaste ese impuesto y tenías beneficio
como crédito del impuesto que pagaste, y aquí te están diciendo, ¿sabe qué? Olvídese del impuesto que pagó porque yo no se lo voy a reconocer a nivel de impuesto terminal. Y eso afecta a las pymes también porque, como explicaba antes, hay muchas pymes, de hecho la Cámara Nacional de Comercio hizo una encuesta para ver cuántas pymes tenía la Cámara Nacional de Comercio que estaban organizadas de la forma que yo expliqué antes, es decir, que una sociedad es dueña de la pyme, no las personas No las naturales. personas. Son muchas pymes Sí. estructuradas así para conservar su patrimonio. Esa sociedad, como recibe flujos de la pyme, va a tener que pagar además el impuesto de diferimiento, que es el que explicaba antes, y además cuando haga un retiro va a pagar el 22% y el impuesto que pagó la pyme no lo va a poder acreditar. Eso me parece nefasto. Entonces, ¿qué va a obligar a que las pymes se reestructuren? Es decir, la sociedad dueña de la pyme va a tener que vender su participación a una persona natural para conservar la integración, porque si no va a pegarle mucho en el bolsillo. Entonces, hay muchas cosas que, o sea, lamentablemente no puedo decir muchas cosas buenas de la Sí, te reforma. Me entiendo. encantaría No, de verdad entendemos, poder por decirlo, pero yo no veo nada que sea positivo, al revés. Y para qué decir las normas del Código Tributario, donde te obliga a la notificación electrónica. Imagínate una pyme Sí. que lo notifiquen por correo electrónico, un acto administrativo, y empiezan a correr los plazos para reclamar. Ejemplo, personas que tienen un negocio, un kiosco en qué sé yo, en Navidad, una señora de ¿Ya? 85 años la van a Y empezar a liquide notificar, no tienen internet. digitalmente, Claro. Igual sí. la ley contempla situaciones de excepción, pero tú tienes que invocarla, tienes que probarla. Es más engorroso. Claro, genera un problema. Mira, al final, mi querida Bárbara, no sé qué opinas tú, estos espacios siempre son buenos porque son educativos, se educa, de repente parecen muy complejos, tratamos de llevarlo en palabras simples, A la tierra lo a más la posible. tierra lo más posible, pero siempre va a faltar más tiempo, siempre vamos a sentir que hablamos 5 minutitos porque esto es para largo. Y así que yo creo que el mensaje está claro, todavía no se aprueba, es algo que todavía es noticia en desarrollo. Está pero ahí en tabla. Sí, pero siempre es bueno estar educando, enseñando, así que más que agradecidos. Muchas gracias. De nada. Así que en verdad le agradecemos a los dos por el diálogo, por la Sí. conversación, por hacernos también tratar de entender algo que a personas como a mí, no tanto como a Jaime, pero a mí se nos No, a mí hacen, también. se nos hacen un mundo. Ustedes hablan y yo siento como me siento, ¿cómo se llama esa Y tú eres película? emprendedora, ¿eh? Junto a tu marido. Bueno, sí. pues. Pero ¿cómo se llama esa película que era como del matemático brillante? ¿Cómo se llama? Una Ah, mente brillante. Una mente brillante. Una mente brillante. Russell. Pero sí, así me siento. Así cuando ustedes me hablan. Entonces intento aterrizarlo un poco, que en Pero me verdad siempre es encanta, muy bien. un trabajo muy complejo. Y le queremos agradecer mucho a los dos por haber estado conversando esta tarde con nosotros aquí en Transformadores, el Web Show. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros no nos vemos el próximo martes, ¿Por qué no? porque es feriado. Así que nos Yo vemos quería. en 2 semanas más. Así que con todos ustedes. Les dejamos un beso y recuerden que pueden seguirnos a través de latercera.com, este programa, también lacuarta.cl, y escríbanos, síganos en redes sociales en @transformadores LT y también en nuestro en Facebook en Transformadores. Así que ahí nos pueden seguir todos y hacernos las preguntas que Jaime siempre dice. Porque, por ejemplo, este tema puede traerles muchas preguntas, pueden hacerlas Sí, para que pueden. nosotros estemos siempre resolverlas. Que Así estén es. muy bien. Muchas Un gracias, mi beso. querida Bárbara. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.